En Periodista Digital continuamos nuestro ciclo de entrevistas a grandes periodistas de nuestro país. Hoy tenemos a don José Alejandro Vara, que es uno de los principales tertulianos en este momento y que ha sido lo que podríamos llamar uno de los principales directores de periódicos durante el zapaterismo. Muchas gracias por venir, don Alejandro. Bueno, gracias a vosotros, faltaría más, y gracias por lo de grandes periodistas, pero yo considero grandes periodistas. Ha habido y hay 3 o 4 grandes con ese título y ese honor. Yo he sido simplemente un currante del periodismo y lo sigo siendo. Digo yo que el mero hecho de dirigir un periódico de ámbito nacional bueno, ya eso, te hace, por lo menos de cargo, sí. Bueno, para hablar un poco, tengo entendido que fue uno de los periodistas de lo que Sansón dice, habla del ABC verdadero. En su caso podríamos hablar del Ya verdadero, que estuvo en la redacción del Ya cuando estaba antes de la caída, por así decirlo, de aquel periódico. Claro, yo empecé en el Ya. La verdad es que estos días, pues he tenido incluso un salto de memoria al pasado, porque falleció Manolo Calvo Hernando, que cuando yo entré en el Ya, el director era Alejandro Fernández Pombo, y Manolo Calvo Hernando era pues, un subdirector junto a Luis Apóstoa, pero era uno de esos periodistas que dinamizaban una redacción, siempre con un talante muy positivo, muy vitalista, muy de animar, lo he sentido mucho. Hacía tiempo que le había perdido la pista, lógicamente, pero claro, mis recuerdos del principio del periodismo van ligados al Ya como periódico, que es el periódico donde, por cierto, mi padre era crítico de arte, por lo tanto tenía una vinculación, digamos, natural. En aquellos tiempos los periodistas trabajaban, todos estaban pluriempleados, y una de las labores que hacía mi padre, entre otras miles, era escribir de arte en el diario Ya, con Fernández Pombo, que evidentemente era un gran periodista, enorme persona, de las mejores personas que he conocido yo en este mundo tan complicado del periodismo. Y ahí hice mis primeras lides, y empecé, pues fíjate, precisamente con García Candau, que hacíamos un suplemento de agricultura. García Candau, el que luego García Candau de deportes, el hermano mayor de García Candau, el de televisión. Y era una redacción muy agradable, muy amigable, todos éramos muy jóvenes, participábamos en la redacción al mismo tiempo que estudiábamos en líneas generales o que hacías la mili, esas cosas que ocurrían antes, y te daban una gran capacidad de maniobra y sobre todo capacidad para aprender. Había redactores jefes, como tiene que haber en las redacciones, redactores jefes no lo logran pegando gritos, sino enseñando al redactor, y algo que se acabó cuando se da el salto en la redacción ya directamente al ordenador, que era la máquina de escribir, y el redactor jefe que cogía el papel, lo leía y si no le gustaba, ¡pum!, a la papelera y vuelve a escribirlo otra vez. Es la mejor escuela de periodismo, es esa. Pues cuando hablamos con el señor Fernández Pombo, él nos sí. contaba cómo en su etapa él Ya fue el diario más leído de Madrid, pero que poco después de las primeras elecciones democráticas, el Ya pues va cambiando en muy poco tiempo cambia muchas veces de dirección y de propiedad. Ya el señor Castaño fue una etapa un poco más polémica, y después ya dijo él que hubo gente que dijo que revivo el Ya, y más que revivirlo, dice lo que hacía era profanar su tumba. Sí. No sé en qué momento usted abandonó el barco del Ya para ir al de Prensa Española. Pues yo estuve en el Ya muy contento, porque luego, además del tema de agricultura, pues aprendí, sobre todo estaba en la sección de Nacional, en la sección, pasé por lo que se ocurre en aquellos periódicos, y cuando empiezas en la sección de Nacional, en la sección de Internacional, hice también tema de espectáculos, y bueno, en un momento dado, el Ya evidentemente era una gran escuela con grandes profesionales, pero se veía que tenía un horizonte complicado, porque el devenir político era normal. Estamos hablando de los años posteriores a la transición. Entonces, un amigo mío, muy amigo, ya desaparecido, uno de las personas más inteligentes y mejores periodistas con los que he trabajado, y que además con el que fui compañero de promoción en la Facultad de Periodismo, que es José Luis Carrascosa, que falleció prematuramente, y la verdad es una enorme pérdida. Él estaba en el diario ABC en la sección de Internacional. Yo había colaborado con él porque también estaba en la actualidad económica, y había colaborado con él en elaborar estos dosieres que se hacían entonces. No sé si siguen saliendo esos dosieres en la revista de la actualidad económica, y me gustaba mucho la información económica y me gustaba mucho la información internacional. Y él en ABC estaba en Internacional, y me llamó un día y me dijo: oye, ¿cómo estás allí? Porque aquí hay una oportunidad para entrar en la sección de Internacional, que están buscando gente. Total, que yo me plantifiqué en la redacción de ABC, que para mí, claro, era el culmen del culmen, porque el ABC siempre lo habíamos tenido en casa, el diario Ya
por parte de mi padre, evidentemente, y el diario ABC, pues porque evidentemente era el periódico que leíamos en aquellos tiempos, que se leía, ¿no? Y cuando aparezco yo en el edificio de la calle Serrano, preguntando por el redactor jefe internacional, Antonio Alférez, digo, bueno, esto para mí era como entrar en el Santa Santorum del periodismo, y yo me fui con Le Monde debajo del brazo para dar la impresión de que era la pera limonera en el tema del periodismo internacional. Es cierto que me gustaba y es cierto que había hecho algunas labores en esa sección. Y conocí a Antonio Alférez, redactor jefe, y bueno, con Antonio Alférez finalmente me ficha, entro en esa redacción y aprendí todo lo que es este oficio. El periodismo es un oficio, entre otras cosas, y Antonio Alférez fue para mí el gran redactor jefe, el que me enseñó realmente cómo se tiene que trabajar, cómo se tiene que escribir, cómo se tiene que titular, cómo se tiene que manejar uno dentro de una redacción. Y bueno, sin Antonio Alférez seguramente yo a lo mejor ni siquiera habría terminado de aprender todo lo que aprendí en muy poco tiempo, porque nos dedicaba mucha atención a los periodistas de aquella sección. Y allí estaba con José Luis Carrascosa y con Antonio Alférez, pues aprendiendo periodismo, y nos lo pasábamos muy bien. En el diario ABC fue mi primera etapa, que estuve ahí pues unos cuantos añitos en la sección de internacional. La verdad es que al señor Alfred le tenemos que agradecer mucho, es que también es de los primeros que ha hablado sobre la historia del periodismo. Y tiene un libro además bastante, muy interesante sobre la historia del periodismo y el periodismo de nuestro país, que realmente es que Antonio Alférez era el rigor, es el rigor, el dato, la precisión. Era de los pocos periodistas que en aquellos tiempos hablaba inglés, lo cual era de enorme interés, casi era una rara avis. Y claro, era muy exigente. Y cuando se empieza en este oficio, hay que transmitirle a la gente que cualquier cosa no vale, que cualquier cosa que se pone en el papel tiene que estar contrastada y tiene que ir a misa. Y con él, desde luego, no pasaba una, y a mí me parece que educarse en ese rigor es fundamental. Y yo se lo agradezco, por supuesto, porque, bueno, pues soy un poco de esa vieja escuela ahora, por así decirlo. Bueno, por lo que tengo entendido, fue padre de muchas cosas en ABC, ¿no? De Salud, Guía de Madrid, los domingos de ABC. No sé si eso ya fue con el cambio de la llegada del señor Ansón en el Pues 83. la verdad es que hicimos de todo, pero yo con la llegada de Luis María Ansón, que evidentemente fue un revulsivo, no hay que hablar no vamos ahora a descubrir el nivel de profesional de Luis María Ansón, con el que aprendimos todos, del que a todos le debemos algo. La gente que hemos estado en ABC, para mí es uno de los 2 o 3 periodistas de esta mitad del siglo, de la mitad del siglo pasado. Es que Ansón no solo salvó el diario ABC, que cuando él llega estaba en una situación complicada cuando le hacen director, porque antes ya había ocupado otras responsabilidades, pero con Ansón evidentemente aprendes 2 cosas. Lo primero, a querer el trabajo en el que estás, a amar el periodismo casi por encima de todas las cosas, y lo segundo, a amar ABC, amar el periódico en el que estás. Y luego una cosa muy importante que también consiste en esa vertiente de empresa que tiene que tener también un periodista, y que a veces nos cuesta mucho entrar en ella, porque siempre estamos distinguiendo con la redacción y la empresa, redacción y gestión. Pues también el periodista tiene que ser empresa, tiene que ser gestor, y ahora más que nunca, teniendo en cuenta que los medios cada vez son más escasos y todo esto de la crisis. Con Ansón aprendí yo fundamentalmente aquello que decía Hitchcock, de que el cine es una sala un patio de butacas que hay que llenarlo. Eso es el cine. Pues con Ansón es el periódico, es al margen de contenidos informativos, editoriales, líneas ideológicas, es un producto, perdón por la expresión, pero es un producto que hay que vender. Y Ansón lo que tenía era un adelantado a su tiempo de lo que ahora se llama marketing editorial. Hay que vender el periódico, y hay que pensar siempre en que hay una persona en su casa que cada mañana se tiene que levantar, bajar a la calle, a rascarse el bolsillo, llegar a un kiosco y pagar por algo que tú estás elaborando. Eso hay. No solo que agradecérselo, sino que ponérselo fácil y animarle a que lo haga. Y eso Ansón lo tenía claro, y yo creo que aprendimos todos mucho con él en este aspecto del periódico como un producto que hay que venderlo, llevarlo a la gente. Ya que mencionaba antes la empresa, usted estaba en el equipo, además en un puesto bastante importante en ABC, cuando se produce el proceso que aún no hemos conocido mucho desde fuera, como fue desde dentro, el fin de Prensa Española, por así decirlo, y la llegada del Grupo Correo y el nacimiento de Vocento. ¿Cómo fue juntar aquellas 2 culturas? Lo podemos llamar la cultura prensa española con la cultura
Correo. Por lo menos como lo... Sí, fue la fusión, hombre, evidentemente fue una fusión que de entrada yo la viví desde dentro porque desde el minuto 1 que empieza que empieza a funcionar esta fusión, yo dejo ABC, doy el salto de ABC a Vocento, que aún ni siquiera se llamaba Vocento, porque evidentemente era el encuentro entre dos grandes culturas, dos grandes grupos periodísticos, dos grandes, pues la cabecera de ABC y las cabeceras de todos los periódicos del Grupo Correo, con el diario El Correo a la cabeza y todas cabeceras líderes en todas las zonas geográficas donde estaban. Es alguien que venía del Correo. Que venía del Correo, claro, José Antonio Zarzalejos. A mí me da la sensación de que tuve una oportunidad de privilegio por participar en aquella fusión en un puesto tan destacado y tan de interés como observador y como actor, al mismo tiempo como director de comunicación y director editorial del grupo. Eso fue del grupo recién fusionado, incluido el nacimiento del nombre de Vocento, todas esas etapas iniciales. Cuando algo nace, cuando algo estás creando y algo tan grande que unes dos monstruos, dos colosos, como era el Correo del ABC, el Grupo Correo del ABC, pues estar allí para ver cómo se lleva a cabo todo ese proceso que realmente fue muy complicado, no podía ser fácil, pero sí que había mucha gente con muchas ganas de hacerlo, enormes profesionales en las dos partes, a veces yo los conocía, pero descubrí en el Grupo Correo no solo enormes profesionales, sino unas personas fantásticas, fantásticas, y ya por no hablar incluso periodistas heroicos, porque las redacciones del Correo y del Diario Vasco en aquellos años, estamos hablando, realmente se estaban 2000, 2001, a principios de la década pasada, se estaban viviendo todavía los tiempos muy duros del terrorismo etarra, y de hecho el director general financiero del Diario Vasco pues murió en un atentado. Eso primero te curte como persona, te anima como periodista a participar en una aventura como aquella, que es posiblemente una de las aventuras editoriales más interesantes que ha vivido nuestro periodismo en los últimos 25 años, que aún sigue en ello, afortunadamente, además muy consolidado y con un nivel profesional fantástico, y que yo tuve la oportunidad de ser testigo presencial y activo de aquella fusión. Y aprendí mucho, sobre todo, del ámbito de la gestión. Cuando llega el año 2005, creo que había sido un poco antes, se da la noticia de que abandona el Grupo Vocento para, primero creo que es director de publicaciones, lo primero que ocupa en La Razón, y finalmente la dirección de La Razón. Según la nota oficial, como dicen, fue Luis María Ansón el que le nombró. No sé si... Bueno, Luis María Ansón estaba en La Razón cuando yo... Primero dejé Vocento en la vida profesional siempre tenemos, pues hay momentos que estás a gustísimo, momentos de gran participación, muy activo, muy motivado, y momentos que a lo mejor pues te motivas menos. Entonces yo dejé Vocento y me fui, pues la verdad es que me fui a dar clases con unos compañeros en una universidad, y todavía no estaba en la oferta de La Razón tal cual, evidentemente. O sea, que no fue una cosa consecuencia de la otra. No, yo estaba un poco... A lo mejor también es cierto que yo como periodista, esto que digo de participar en la gestión, a veces te llevas un poco a alguna decepción con lo que tú esperabas que se podía hacer, y seguramente fue culpa mía, seguramente. Pero bueno, no estaba muy contento, y yo creo que nosotros le echamos 12, 14 horas a este trabajo al día, y lo fundamental es estar muy contento, tanto en el puesto que estás desempeñando como en la gente con la que estás a tu alrededor. Seguramente yo no estaba todavía preparado para esa historia, y opté me voy a dedicar a la enseñanza durante un tiempo que fue mínimo, porque enseguida, claro, en La Razón, que se fundó con mucha gente que había ido del ABC, con Luis María Ansón al frente, pues tenía allí muchos conocidos, y enseguida en ese verano me llamaron y me dijeron: oye, ahora que estás ahí un poquito suelto, tal, ¿que te apetecería volver al periodismo activo? Y digo, pues hombre, por supuesto, primero porque hay gente fantástica en ese periódico, compañeros con los que trabajé mucho y a los que quería mucho, luego porque estaba Luis María Ansón, luego porque estaba unos gestores con Mauricio Casals al frente, con el que yo había estado años, más de 10 años en Cataluña, en la delegación de ABC, y a los que yo estimaba y admiraba profesionalmente, que no podía hacer otra cosa que decir, por supuesto que sí. Y llegué como director de publicaciones. Los señores Navas y Planas se fueron con usted. Pues mira, la verdad es que sí, Navas ya había dejado el ABC,
y se vino con nosotros, y Planas es que había sido mi segundo en ABC de Cataluña durante mucho tiempo, y la verdad es que, bueno, pues sí, ahí empezamos todos una etapa también de grandes desafíos, de grandes retos, pero absolutamente, bueno, muy, muy estimulante, y fueron 3 años y pico de los mejores años profesionales que yo he tenido en mi carrera, de los mejores. En su etapa como director de La Razón se produce quizá el momento, digamos, más impactante internamente hablando de La Razón, que es la marcha del fundador, que además fue gradual, porque primero parece que fue muy pacíficamente, poco a poco, y de repente aparece, estará por aquí, la famosa carta demoledora de ahí os quedáis, básicamente. Y le pilla todo ese fenómeno como director. Aunque creo que no se tradujo en tirada, porque creo que hasta su balance ahí no pueden quejarse, creo. Pero en el tema de internamente, de que la imagen, digamos, del periódico abandonara, causó algo... Claro, tú fíjate que Luis María Ansón, aparte de que todos le tenemos respeto, veneración, fue el fundador del periódico, lo cual tiene muchísimo mérito, sacar adelante, después de haber sido director del diario ABC, sacar adelante un periódico como La Razón de la nada, con unos cuantos periodistas que salieron del ABC y luego algunas incorporaciones de gente muy buena, de muy buenos profesionales que yo me encontré allí, pues cuando Ansón, alegando, bueno, pues él en efecto envió una carta a todos y cada uno de los redactores del periódico explicando pues sus motivos, que en aquellos momentos pues se justificaban básicamente, yo creo que como todo hay motivos personales y motivos profesionales, y algunos de índole pues de no buen entendimiento con el editor, con la gente de Planeta. A mí me da la sensación de que son ciclos, todos pasamos ciclos, y también a lo mejor Luis María Ansón consideró, bueno, ya había puesto la criatura en marcha y tenía otros retos profesionales, y que, claro, y adelante, y además lo que ponía en su carta, y ahí os lo dejo, y adelante con ella, que con esta aventura que él la puso en marcha y que nosotros, bueno, pues intentamos dentro de nuestra modestia y humildad, porque evidentemente estamos hablando del coloso Ansón, pues sacarlo adelante. Y bueno, allí hubo, pues sí, lógicamente, dentro del periódico, la noticia de la salida de Ansón, pues produjo pues sorpresa y en algunos momentos conmoción, no podía ser de otra forma, pero bueno, había una redacción muy sólida y un equipo de gestión con Mauricio Casals y Joaquín Parera, que realmente hay que reconocer que se pusieron el periódico a las espaldas, y ahí empezamos todos a trabajar, a remar, porque entre otras cosas lo que encontré en la gente de La Razón es, como en ABC, un amor por la cabecera, un amor por el periódico en el que estaban trabajando, que bueno, es muy digno de admiración y que yo no me lo esperaba y me quedé gratísimamente sorprendido. De ahí que después de mi etapa de pasar por La Razón, sí que es verdad que el periódico, que venía muy bien dirigido por José Antonio Vera, que es un gran profesional que ahora está al frente de la agencia EFE, y me lo dejó todo muy fácil. La verdad es que fue un compañero, es un compañero al que yo le respeto y le admiro muchísimo, y el periódico siguió avanzando, seguimos creciendo en difusión, y yo cuando me fui de La Razón pues ya estaba en 180.000 ejemplares, poco más o menos. Ahí están los datos, pero eso es labor no de que yo tuviera particularmente una cuota de responsabilidad, que la tenía, o del éxito, no, es de el equipazo que había en La Razón y que sigue habiendo, porque en el periódico hay de los mejores redactores con los que yo he trabajado, están en el diario La Razón, sin duda. ¿Hubo algún episodio interesante? Aquí estuvo Carmen Guruchaga hablándonos de este reportaje, no sé si usted lo recordará, el del empresario Melitón Carmona, que investigaba él de un... ¿Qué me vas a contar? Si claro. me condenaron a 2 años de cárcel. Soy de los pocos periodistas de este país condenado a 2 años de cárcel por un personaje al que yo no tengo el gusto ni el disgusto de conocer, pero que en aquellos momentos era del equipo de Moratinos, y nos metió una querella por una cuestión absolutamente delirante, porque en la información, en el resultado, en la confirmación de la noticia que daba Mamen Gurruchaga, enorme periodista, y que había sacado una de las exclusivas que publicamos en el periódico, la información, cuando va a juicio, la información es correcta, exacta, y ganamos el juicio de la información. ¿Por qué nos metieron el puro? ¿Por qué nos empuraron? Primero, yo creo porque éramos La Razón y había una fiscal cuyo nombre no voy a recordar, que era de Fiscales para la Democracia, que según yo entré en esa sala, digo, bueno, aquí estamos perdidos. Y luego porque
dentro de pues lo que es la ley que hace a las rectificaciones y la ley de prensa. En este sentido nos exigió el juez, bueno, hay que publicar la rectificación, una cosa muy al uso, normal, una rectificación con el envío del escrito que envía el abogado de la parte querellante. Entonces nosotros la publicamos como corresponde, porque siempre se han publicado y es la norma de la casa, pero de estos cambios que ocurren en los periódicos de distintas ediciones, y La Razón tenía, claro, edición nacional, edición de distintas comunidades autónomas y edición de Madrid, pues se conoce que no arrancó la noticia, no se metió de arrancada en la edición nacional, que es donde se veía la de Marbella, con lo cual, evidentemente, allí no llegó, se pensaron que no... Bueno, total, que por un desajuste en publicación de una rectificación, siguieron adelante y, bueno, evidentemente, ahí pero, hubo... claro, pero la noticia era exacta, quiero decir que en el juicio sí que salimos, que la información que daba Mamen Gurruchaga fue correcta. Es que no sea una... de la falta, llamémosla administrativa, o no sé cómo llamar, en la forma de publicar la réplica, no sea una pena de una multa, sino una pena de prisión. Alucinante, prisión de 2 años. Pero es que, hombre, claro, si hubiera tenido antecedentes se hubiera ido al trullo. No, pero es que además fue todo mucho más delirante, porque nuestro abogado, un gran abogado del equipo de La Razón, nuestro abogado había llegado a un acuerdo con el abogado de la parte querellante. O sea, yo fui tan tranquilo a ese episodio, a ese juzgado de la Audiencia Provincial, cuando de pronto, insisto, hay una fiscal que lo dice, ni acuerdo ni nada, aquí adelante con los faroles, pero oiga usted, pero si es un error técnico, si es evidente que no hay mala intención, si es evidente que nosotros habíamos rectificado, aunque luego en el juicio ganamos que el contenido era exacto, pues así fue como fue. ¿Qué le vamos a hacer? Gajes del oficio, estos episodios que no quiero que nadie vuelva a estar en una situación como esa, porque realmente es kafkiano y te sientes como, bueno, un número ante la decisión de los poderes de los jueces y de los fiscales en este caso. En su etapa, digamos, buscando si hay alguna guerra mediática, creo que en general La Razón no se metió en aquella época en ninguna guerra. Hombre, vi un editorial del País que se refería a La Razón como diario radical, y vi que el editorial de respuesta decía, sí, somos radicalmente defensores de la libertad de expresión. Pero vamos, en general creo que no se metió usted en... El estilo de La Razón, la verdad es que nosotros somos, en el momento en que yo estaba, luego nace La Gaceta, periódico fantástico, al que le deseo toda larguísima vida, y que también tiene grandes profesionales, algunos de ellos que trabajaron conmigo en el ABC. Bueno, pues nosotros éramos los últimos, los recién llegados, con nuestra modestia, nuestra humildad. Nosotros teníamos unos principios ideológicos que defender, pero desde luego no estaba dentro de del carácter, del ADN del periódico, ni montar grescas con otros grupos de comunicación ni con otras cabeceras. Nosotros estábamos ahí directamente para hacernos un pequeño hueco dentro de lo que era el complicadísimo panorama de la prensa nacional en nuestro país, y ahí se marcó la línea. Evidentemente la marcaba pues tanto el señor Lara, que estaba muy encima de cómo iba el devenir del periódico, muy encima, pero además con mucha inteligencia, mucho equilibrio, tanto Mauricio Casals, por supuesto, al frente de la parte gestión, muy cuidadoso en todos los detalles de por dónde tenía que ir la línea maestra del periódico, y luego también con la incorporación de Usía, ¿no? La incorporación de Usía al periódico pues fue el gran revulsivo. Ahí sí que ha habido algún pleito, aunque no sé si le toca a usted, sí. Por ejemplo, estoy recordando el de Fernando Delgado. La verdad es que no me tocó ese en concreto, pero sí con Usía. Bueno, Usía, yo antes que nada creo que en este país hay 3 o 4 grandes columnistas, 3 o 4 grandes plumas, 3 o 4 grandes escritores, y Usía, desde luego, es uno de ellos, pero uno de ellos de los primeros entre los primeros, de los que se aprende cada día. Alfonso Usía se incorporó a La Razón después de tener un conflicto con su diario de toda la vida, que es el diario ABC, un conflicto yo creo con la parte más bien del Correo que del periódico ABC, y un malentendimiento con el director entonces del periódico, del diario ABC. Y entonces da el salto a La Razón. Está claro que allí también tenía muchos amigos de los tiempos del ABC, y para La Razón pues fue un refuerzo impresionante, porque Usía no solo te da
un sello y una marca a un periódico, porque solo decir el nombre de Usía ya evidentemente tienes una atención en las audiencias muy importante, sino que también ayuda a vender periódicos, no nos engañemos. Fichar a Usía, pues está claro que es como fichar a Ronaldo en el Real Madrid, que sabe que te va a ir más gente, o no, pero sí que va a tener un gancho añadido, valor añadido y calidad. Y el fichaje de Usía, que sigue en La Razón y evidentemente lo borda, a mí me parece que fue de las cosas importantes y una enorme ayuda para todos los que estábamos en aquellos momentos luchando por sacar adelante ese periódico, para consolidarlo, y bueno, ayuda inestimable al que yo siempre le agradeceré cómo se volcó con el periódico, cómo se sigue volcando, cómo se identificó para una persona que, oye, pues lleva años y años en ABC, pues como yo que he estado 25 años en ABC, dices cambiar de cabecera, pues primero porque en la nueva cabecera estás muy a gusto y porque aquí se trata de cuestiones estrictamente profesionales. Amigos tenemos, yo sigo teniendo en el ABC, sigo teniendo en La Razón, porque los amigos son los amigos. Y luego ya están las cuestiones profesionales o empresariales. Pues ya que mencionaba antes al señor Lara, ya hablamos de los columnistas, sí. Sin conocerle a usted grandes enemigos mediáticos que yo sepa, sí hay alguien que dejó por escrito frases muy duras contra usted y sobre todo contra la empresa editora. Estoy pensando en Julián Lago. Él en su libro Un hombre solo sorprende con una alusión muy directa a un caso de censura. Según él cuenta, dice, en La Razón no podíamos meternos con la Caixa. Y dice que más o menos que le responsabiliza a usted de que por orden de Lara le recortó un artículo, para conocer su versión de los hechos. Meterse con alguien en un periódico se puede uno meter siempre y cuando, oye, todo mi respeto, admiración y cariño con Julián Lago, por supuesto. Y además trabajó muy bien en el periódico y todos lamentamos mucho lo que le pasó. Yo no tengo noticia de eso que me estabas comentando. La verdad, no tenía el libro de Un hombre solo. No tenía ni idea, la verdad. Pero yo hablé mucho con él en aquellos momentos. Una cosa es publicar información, publicar opinión. Nosotros como periódicos, como periodistas, pues tienes que sacar información, tienes que publicar noticias que a lo mejor no siempre le agrada, evidentemente, al protagonista de la noticia, y ya cuando hablamos de los terrenos económicos son mucho más pantanosos que a lo mejor los políticos o los deportivos. Y aquello fue un pequeño incidente sin mayor importancia, por lo que parece él le dio más importancia de lo que nosotros... Entender que se fue por eso del periódico. Hubo muchas historias que yo creo que tampoco, teniendo en cuenta luego cómo terminó lo de Julián Lago, con todos mis respetos, además con mucho cariño, yo hablaba mucho con él, venía mucho a mi despacho cuando yo estaba director en el periódico, y fue un pequeño incidente que a lo mejor él lo agrandó por algo. Pues meterse o no meterse en el directorio de un periódico tiene que saber primero cuál es tu público, segundo, cuáles son los límites de cuando hay cosas que se pueden publicar o no, es lo que te decía antes del rigor y de la estricta veracidad de lo que estás publicando. Hablemos de la Caixa o hablemos de lo que sea, o de un concejal de Burgos, no es lo mismo. Lo importante es que lo importante, lo clave, lo fundamental, lo innegociable es que lo que publiques en un periódico sea irrebatible, sea que luego se ocurre, por ejemplo, el caso del que hemos hablado antes del señor de Marbella, el amigo de Moratinos, la instancia en la que se juzga si el contenido de la información es o no veraz, es o no cierta, es o no verídica. Evidentemente eso la ganas y nosotros, yo desde luego en la etapa de La Razón, pues la ganamos, algunas querellas tampoco tuve demasiadas, pues las ganamos todas. Ese episodio, yo, vamos, ninguna importancia, solo mi respeto y el cariño por la figura de Julián Lago, eso por supuesto. Pues hay dos puntos que teníamos que aportar antes de terminar. Uno de ellos, el 11M, aquella etapa en la prensa, no se entiende sin el 11M, y además, particularmente en lo que podríamos llamar la derecha mediática, era especialmente algo muy polémico, porque estaba un medio muy claro como Bobocento, su antiguo medio, muy claramente a favor de lo que podíamos llamar la línea del sumario. Estaban otros medios muy fuertes, y algunos con los que usted colaboraba, en la cadena COPE y el grupo Libertad Digital, que estaban en lo que podemos llamar las hipótesis alternativas, y La Razón está un poco ahí en medio. Es verdad que se ve muy bien en las portadas, ¿no? La portada del Mundo del día de la sentencia en una dirección, la portada de La Vez en la otra, y La Razón, pues, bueno, jugó aquí en... Es exactamente lo que dijo el juez Bermúdez. Yo cuando he repasado la sentencia, he repasado el título de La Razón de ese día, que es un día que no se me olvidará. Luego han pasado muchas cosas, y luego evidentemente de la sentencia del juez Gómez Bermúdez, bueno, se puede hablar mucho y se sigue hablando y se seguirá hablando. Lo que dijimos siempre en La Razón,
que por cierto hay 2 profesionales como la copa de un pino dentro de la sección de tribunales en La Razón, que siguen estando con los que yo trabajé a lo largo de todo el juicio. Consiguió la entrevista que casi... Entre otras cosas, es que, claro... del juez de Guevara. Del juez de Guevara. Entre otras cosas hay 2 personas que son Ricardo Cuarasa y Paco Velasco, que son 2 periodistas de chapó. Y Cuarasa, que fue el que siguió el juicio, bueno, es el equipo que formaban ellos 2. Yo creo que quien quisiera seguir lo que es la estricta información, no te hablo de exclusivas, que evidentemente El Mundo estaba en la exclusiva diaria durante el 11M, todas esas historias que nosotros no teníamos equipo de investigación, ¿qué le vamos a hacer? No es porque no nos apeteciera, es que no éramos un periódico modesto, pero lo que fue todo el transcurso, y además me lo decía mucha gente, de la celebración del juicio, el famoso juicio, que había mucha gente que lo seguía por La Razón. Lo seguía por La Razón porque evidentemente no estaba en ninguna de estas guerras. Yo en esa etapa estaba de tertuliano en la COPE con Federico Jiménez Los Santos y con Pedro J. Ramírez. Con los 2 había trabajado en el ABC. Éramos 3 antiguos alumnos del ABC, viejos conocidos, y evidentemente en aquellos tiempos, pues yo creo que la información radiofónica y la del Mundo con relación al 11M era muy importante. Y La Razón, dentro de su modestia, yo creo que lo trató con una dignidad, pero en algunos momentos no solo digna de reconocimiento, sino con un mérito y un valor que ahora mismo, si repasas la hemeroteca, te darás cuenta del gran trabajo que hizo La Razón en aquellos años tan complicados informativamente hablando. En algunas cosas yo recuerdo que no secundaron, por ejemplo, al Mundo. Yo recuerdo un programa en Antena 3, si no recuerdo, con Montserrat Domínguez, que estaba en Ernesto de Kaiser, Pedro J. Ramírez y usted, peleándose por un informe y tal. Y creo que contestó algo así como: yo he leído ese informe y es no que es nada del otro mundo. Hay cosas que, como todo en el periodismo, oye, la labor de Pedro J. Durante el 11M, no hace falta ni entrar en más honduras de Pedro J. y de todo el diario El Mundo, y por supuesto de Federico Jiménez Los Santos y de la emisora en la que trabajaba entonces. Pero nosotros también teníamos acceso a algunas informaciones, a algunas fuentes, y cuando nosotros tenemos la información y tenemos, recuerdo además precisamente aquel debate en Antena 3 que tuvo una audiencia bárbara y Montserrat Domínguez estaba encantada, pues nosotros teníamos una información que no se comparecía con lo que había publicado en aquel momento El Mundo, pues oye, nosotros lo vemos de esta manera y nuestros datos son estos. Evidentemente no había contradicción diaria con la información del Mundo, con lo que dábamos en La Razón, pero cuando la había, con todas las consecuencias. Yo lo que creo es que esa historia, bueno, dejó muchos jirones, todavía está por cerrar, y lo que siempre dijimos en La Razón es que lamentablemente a día de hoy, es lo que siempre dijimos en La Razón, no se sabe ni el autor de los hechos, ni el móvil, ni el arma del crimen. Y eso, teniendo en cuenta de lo que estamos hablando, a mí me parece que es lógico que tanto las víctimas como una gran parte de la población de este país esté perpleja con lo que ocurrió a lo largo de ese juicio. La verdad judicial, todo eso, la verdad oficial, de eso yo no lo voy a poner en duda, ni soy quien, bueno, puedo opinar, pero yo te digo las consecuencias de ahora mismo. Tanto tiempo después, tantos muertos después, lo que ha quedado es lo que ha quedado. Bueno, y el último tema que quería afrontar con usted es el de la salida, porque además se produce en un contexto bastante interesante, porque hay un 59 segundos con todos los directores poco antes de las elecciones, y poco antes de las elecciones, cuando parecía que no iba a haber más cambios hasta el verano al menos, nos enteramos de un doble cambio, de que es que hay un cambio en la dirección del ABC, otra empresa que teóricamente no tenía nada que ver, y casualmente o no, eso a lo mejor me lo puede resolver usted, hay un cambio también en La Razón, y un grupo de profesionales encabezados por usted vuelven a casa, por así decirlo. En una entrevista que le escuché, creo que fue en Libertad Digital, en la hora de Federico, en la hora de Federico, comentó que se iba porque el ambiente no era ya tan amable como decía. En aquella entrevista estaban más recientes los episodios. Yo ahora, de aquel paso, la verdad es que lo que ocurrió fue todo lo que te cuento, de siempre estar cerca de gente con la que te gusta trabajar, con la que estés a gusto. Un director de periódico yo entraba a las 8 de la mañana, ya estabas en acción. Yo no iba a tertulias más que a la de la COPE, por la cuestión por Federico fundamentalmente, y luego estuve una etapa en Telemadrid con Curry por cuestión de amistad. Pero el director de periódico tiene que
tomar el despacho de su periódico como una cueva de la que no se sale. Y yo sí salía a alguna cena, muy pocas, porque para eso estaban los gestores del periódico y además son los que tenían la relevancia pública. Yo soy un simple director de periódico en esos casos, pero un simple periodista, y hasta las 2 de la madrugada allí cambiando la segunda edición y lo que hiciera falta. Evidentemente, cuando estás tantas horas y te vuelcas tanto y tan intensas y tantas dificultades y las presiones que te voy a contar, todo aquello, bueno, pues evidentemente es muy importante tener un entorno pues que sea muy amigable. Hubo los cambios que se produjeron en Vocento cuando José Manuel Vargas pues se pone al frente de Vocento y del diario ABC. Con José Manuel Vargas yo había trabajado en la primera etapa de la fusión del Grupo Correo con Prensa Española. Nos hicimos, pues yo creo que algo más que amigos, y en cuanto le hacen la oferta, el nombramiento, pues me dice, ¿tú cómo estás? Digo, pues ahora mismo a lo mejor podía estar mejor, pero bueno, yo estoy aquí encantado con la gente, pero me hace esta oferta y digo, volver al ABC. Pero no había entonces para un conflicto, trabajo. Que si tripartido, que si Cataluña, no había... Yo creo que se ha vestido muchas veces la historia de que si Lara interfería o que si el tema de que en La Razón, como Lara también tenía Planeta, era el propietario del diario Avui, pues yo la verdad es que eso no tenía, vamos, ningún tipo de presión, todo lo contrario, eran ayudas por parte de Lara y por parte de la gente que trabajaba en Planeta y Creueras, ayuda, pero ayuda unas dimensiones, bueno, que para mí eran de sorpresa agradabilísima de lo bien que siempre estuvieron con el periódico La Razón. Lo que pasa es que al final la cabra tira al monte, a veces ha sido mi casa de toda la vida, dejé muchos amigos y además con mucho pesar, y volví al diario ABC, al Grupo Vocento en este caso. Lo que sí consiguió hoy con este término es que, no sé si fue usted el muñidor o fue casualidad, es que se firmara la paz de Federico con Vocento, porque no le volví a escuchar, después de haberlo hecho casi a diario, atacar a Vocento. No tenía ningún sentido. La verdad es que la pugna al final, las pugnas empresariales o de cabeceras, al final son también pugnas personales. Yo creo que sí, una vez que regresamos... pues con Pablo Planas, con Navas, regresamos y con Tomás Cuesta, por supuesto, a Vocento, al diario ABC, pues aquella historia no tenía ningún sentido y bueno, pues se acabó como tenía que acabar. Eso hizo mucho daño al ABC, evidentemente, mucho daño, y bueno, esa historia ya está pasada, superada, y afortunadamente yo hice todo lo que pude para que la historia terminara en paz y que cuanto antes cada uno se dedicara a lo que tiene que hacer, que es a sacar adelante el periódico y recuperar lectores que había perdido en aquel momento el ABC, y tanto cuando estaba Ángel Expósito como director al frente del periódico como ahora con Bieito Rubido, bueno, pues el ABC yo creo que ha estado y está en buenísimas manos para que afronte el horizonte con mucha más tranquilidad que a lo mejor algunos otros medios de la competencia. En ese sentido, solo le pude dedicar tiempo a que aquella batalla tan sangrienta y tan dura para las dos partes, pero evidentemente se dejó muchas huellas, bueno, pues trabajamos todos para superarla y así fue. Yo creo que se impuso finalmente la sensatez. Pues señor Vara, así breve porque no nos deja más tiempo. Muchas gracias por haber compartido este rato con Prisa Digital y esperamos tenerle más veces aquí, ya sea entrevistas o tertulias. Pues lo que haga falta, ya sabéis dónde estoy, a vuestro servicio, además encantadísimo, y bueno, y enhorabuena porque la agilidad del demandante y preguntante es muy importante a la hora de una pregunta y a la hora de una entrevista, y ha estado redondo. Muy contento, muy contento. Pues muchas gracias, señor Vara. Gracias.